Muy buenos días, hermano. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este primer trimestre del año 2024, en el cual estamos estudiando el libro de los Salmos. Y esta semana estamos en la lección número 4, que se titula El Señor oye y salva. Y este día jueves 25 de enero, el título es La ayuda desde el santuario. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar, los voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro reverentemente y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos y te damos toda la honra y la gloria que solo a ti te corresponde, Señor. Gracias, Padre, por tus misericordias que continúan siendo nuevas cada mañana. Gracias por perdonar nuestros pecados. Sobre todo, gracias por el maravilloso sacrificio de nuestro Señor Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por cuya sangre somos limpiados, somos perdonados y podemos alcanzar la salvación por medio de la fe en esa gracia maravillosa que existió desde la eternidad y existirá por la eternidad. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía en el estudio de tu palabra. Permite que nos ayude a encontrar las verdades eternas que están en este día, Señor, que sean de ayuda práctica para nuestra vida, que podamos precisamente ponerlas en práctica. Todo esto te lo suplicamos sin merecerlo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ayuda desde el santuario y tenemos aquí una serie de versículos que simplemente venían en un listado, pero yo quisiera enfocarnos, no solamente estos versículos, sino más versículos de los Salmos, en precisamente en 7 aspectos que nos muestran cómo encontramos ayuda desde o en el santuario de Dios. Y estos 7 aspectos comienzan con el primero, que es que Dios nos escucha cuando atravesamos dificultades, nos escucha desde el santuario. Y ahí leemos el Salmo 18:6. Todos los versículos que vamos a leer, hermanos, son de la versión Reina Valera del 60. Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces, acá vemos que el Señor nos escucha cuando alzamos nuestro clamor a Él en su santuario. Está atento a nuestras súplicas. Ahora veamos el Salmo 3, verso 4. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo, Selah. El primer aspecto nos indica que si estamos en problemas, debemos buscarlo en su santuario. Este primer aspecto. Muchas veces cuando atravesamos dificultades, hermanos, tendemos a buscar otras opciones para solucionar nuestros problemas y dejamos a Dios como último recurso. Otras veces nos ensimismamos en nosotros y tendemos a darle vuelta al problema en nuestras mentes sin encontrar una solución. Nuestra primera línea de defensa debería ser siempre el Señor. ¿Y cómo es que lo encontramos en su santuario? Veamos lo que dice Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El propósito del tabernáculo era que Dios morara con y en medio de su pueblo. Y ahora encontramos la presencia de Dios, hermanos, en su palabra, en la oración y al hablar a otros de las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Así es que Dios escucha cuando atravesamos dificultades, hermanos, desde su santuario. Escucha nuestro clamor. Segundo aspecto, Dios provee ayuda y nos da fuerzas desde su santuario. Veamos lo que dice Salmo 20 del 1 al 3. Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, Selah. Si necesita fuerzas para alcanzar la victoria, necesita pasar tiempo con Dios en el santuario. Y eso lo hacemos de la manera que vimos en el aspecto anterior, estudiando su palabra, orando y dando testimonio a los demás de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que el segundo aspecto es que Dios nos provee ayuda y nos da fuerzas desde su santuario. Tercer aspecto, Dios ofrece protección y seguridad en su santuario.
Veamos Salmo 27:5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. El Señor literalmente nos esconde en su santuario. Veamos Salmo 61:4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, Selah. Si necesitan protección o tienen temor, busquen refugio en el santuario. Allí estaremos seguros bajo las alas del Todopoderoso. El cuarto aspecto dice, el Señor provee gozo y placer en su santuario. Salmos 36:8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Si usted necesita una abundancia de gozo, o si no encuentra gozo en su experiencia cristiana, puede encontrarla en su santuario. Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es la presencia del Señor, hermanos, la que trae gozo a la vida del creyente. Y si usted desea más gozo en su caminar cristiano, si necesita la victoria, si necesita fuerzas, pase más tiempo en la presencia del Señor en su santuario. Quinto aspecto, Dios ha de ser alabado en su santuario. Salmos 84:4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, Selah. Alabamos al Señor con nuestra adoración, hermanos. Alabamos a Dios en el templo y también le alabamos al pasar tiempo en privado con Él en su presencia. Salmo 134:2. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Por lo tanto, alabémosle en su santuario. Pasemos tiempo en su presencia, hermanos. Dediquémonos a alabarlo. Muchas veces dedicamos tiempo a pedirle cosas, a quejarnos, a desear tener cosas, a murmurar. En vez de todo esto, hermanos, dediquemos tiempo para adorarle con alabanzas en su santuario. Sexto aspecto. Dios aporta claridad y lucidez en su santuario. Salmo 73:17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. No tenemos tiempo de leer todo este salmo, hermanos, el Salmo 73, pero es un salmo de Asaf donde le pregunta a Dios por qué los impíos prosperan y los justos son asolados. Y esto le lleva a una especie de crisis en sus creencias fundamentales. Pero veamos, y veamos el verso 3 porque ahí prácticamente resume lo que le está diciendo a Dios acerca de los impíos. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Pero en el verso 17 que acabamos de leer, encuentra la respuesta. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dios nos da lucidez para entender las cosas como realmente son, hermanos. De modo que si usted tiene interrogantes, las respuestas puede encontrarlas en su santuario. Y finalmente el aspecto número 7. Dios concede salvación en su santuario a través de nuestro Señor Jesús. Y acá se aplica un versículo del Nuevo Testamento que es muy conocido de todos nosotros. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, el santuario, el tabernáculo se estableció para mostrar al hombre el plan de la salvación, ese plan inmemorial que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Y se tipifica ahí en el servicio del santuario porque allí es donde podemos encontrar toda la simbología que nos muestra eh, esa, eh, to- toda esa planeación, toda esa planificación, todo el plan que Dios puso en marcha para salvar a la humanidad caída. Y realmente cada etapa del santuario tenía un propósito. Y ahí encontramos referencias hacia Cristo, hacia su palabra, pero siempre es el centro Jesucristo, pasando por todas las etapas, el atrio, el abacro,
el altar del sacrificio, y adentro la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el candelabro con la luz que alumbraba siempre. Estos eran en el lugar santo y por supuesto en el lugar santísimo el arca del pacto con los 10 mandamientos y la presencia de Dios en medio de los dos ángeles. Hermanos, sí, el plan de la salvación estaba tipificado ahí y realmente ahí nos da claridad acerca de nuestro caminar en esta vida cristiana. Y por supuesto, el santuario realmente es la morada de Dios y ahí podemos encontrarlo a Él. Y dice, eh, acá que al final del día jueves que la santidad del santuario de Dios lleva al salmista a reconocer que toda la humanidad es pecadora y completamente indigna del favor de Dios y afirma que la liberación se basa únicamente en la fidelidad y la gracia de Dios. Hermanos, no tenemos ningún mérito ante Dios, pero gracias a su misericordia y esa gracia infinita que en algún momento llegará a su fin porque se cerrará la puerta de la gracia, pero hoy este día, podemos alcanzar la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Cristo Jesús. Que Dios les bendiga grandemente.